Ya estamos de vuelta. En la cuarta temporada de Te Escuchamos. Infórmate sobre los nuevos órganos que conformarán el Poder Judicial de la Federación. ¿Quiénes serán sus integrantes? ¿Cuáles serán sus funciones? ¿Y cómo impactará su trabajo en el sistema de impartición de justicia? Académicos y especialistas comparten sus puntos de vista en un diálogo dinámico y puntual. Bienvenidas y bienvenidos a un episodio más del podcast Te Escuchamos. Hoy vamos a hablar sobre las audiencias en la etapa de ejecución penal. ¿Qué herramientas tienen las personas juzgadoras para garantizar los derechos de las personas que se encuentran privadas de la libertad? Se lo vamos a preguntar a nuestra invitada, la jueza Vianey Rodríguez. Bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Platícanos, jueza, desde tu experiencia, se estima que hay aproximadamente 20,000 personas en los eferesos, esto es a nivel federal. ¿En qué situaciones ellas requieren de una resolución judicial? El tema es más complejo que esa cifra, ¿no? A nivel federal sí hay alrededor de 22,000 personas en centros federales, pero a nivel estatal, en cada una de las cárceles de todo el país, hay alrededor de 120,000. Entonces, tenemos alrededor de 140,000 personas privadas de la libertad, unas en prisión preventiva y otras ya con sentencia de condena. ¿Qué es la ejecución penal para esas personas y qué derechos tienen? Antes, la ejecución penal o la administración de una prisión estaba a cargo del Ejecutivo, de modo que era el Ejecutivo, a través del órgano administrativo, quien organizaba, decidía y fijaba las condiciones de internamiento de una persona. El juez dictaba sentencia o un auto de formal prisión en el sistema anterior, ahora un auto de vinculación, que bueno, ha cambiado, pero en un auto de formal prisión y se olvidaban completamente de una persona detenida. ¿Qué le pasaba al interior si tenía algún tema de salud, algún tema de visita, algún tema de incluso comunicación con el exterior? El rey era el poder ejecutivo a través de sus órganos. ¿Qué pasó? Con motivo de la reforma de 2008 y al artículo 18 constitucional, se vuelve una judicialización de las penas y eso significa que entra un juez de ejecución a vigilar la vida de una persona durante su etapa de internamiento en una prisión, sea por medida cautelar o por una sentencia de condena. ¿Qué derechos tiene? A vivir una vida digna. La persona únicamente está restringida al derecho a la libertad con motivo de ese proceso de una sentencia de condena, pero no se le puede privar de ningún otro derecho, ni siquiera de esta parte que digo de la dignidad. Tiene tanto derecho a recibir alimentación, vestido, a cuestiones de salud, visita, porque todos estos factores permiten que esa persona pueda seguir subsistiendo al interior. Si no se cumplen, es ahí donde está la Ley Nacional de Ejecución Penal y prevé todo el catálogo de derechos y obligaciones de las personas privadas de la libertad. Incluso hay una catálogo específico para, por ejemplo, mujeres privadas de la libertad, mujeres con niños, que todos estos derechos ya son vigilados por un juez. Entonces, es un abanico. Uh-huh. Aquí también destacar el trabajo que realiza la Defensoría Pública Federal, por supuesto, ¿cierto? Porque ellos, los defensores públicos federales, los acompañan para hacer estas solicitudes cuando tienen algún traslado, como mencionabas, cuestiones de servicios de salud, su derecho al trabajo. Pero, ¿qué herramientas tienen ustedes? Esta ley nacional de ejecución penal fue publicada en 2016. Con motivo de esa vigencia, el Poder Judicial a nivel federal, en 2017, en agosto de 2017, designó jueces de ejecución. Entre ellos, yo fui designada como juez de ejecución en el sistema penal acusatorio en el estado de Guerrero y llegamos, por decirlo así, en blanco, ¿no? Traíamos la experiencia del sistema tradicional y que conocíamos beneficios, pero para desglosar la Ley Nacional de Ejecución Penal y concretar y materializar estos derechos, pues fue hacer pautas, ¿no? Hacer pautas y recibir esta capacitación, ¿no? Por supuesto, estuvimos constantemente en capacitación. De hecho, a los 2 meses que nos escribieron, nos trajeron, oigan, a ver cómo van, qué problemas han detectado, etcétera, ¿no? Muchos temas, ¿no? De cómo se estaba resolviendo. Pero estábamos en la nada, porque era una ley apenas nueva, no tenía ni un año de ser vigente. Entonces, todos los compañeros, desde nuestras trincheras, dependiendo las características del lugar donde estuviéramos, si teníamos eferesos, si teníamos un centro estatal, empezamos a hacer pautas, ¿no? Y después,
ahora esta experiencia ya a casi 9 años de la publicación de esta ley, se concretó en un cuaderno de trabajo. Este cuaderno de trabajo, que es Guías de Conducción de Audiencias en Materia de Ejecución Penal, es desarrollado por varios compañeros, tanto del Poder Judicial de la Federación como compañeros jueces y magistrados del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, donde recabamos toda esta experiencia que nos costó mucho, pero al final quedaron estos formatos que son una herramienta para los jueces en materia de ejecución. ¿En qué consiste este cuaderno? Está dividido o tiene algunos aspectos relevantes. Primero, son guías para conducción de audiencia, de modo que el formato es para que la audiencia se celebre. No es para reprogramar, no es para resolver que no. Es para conducir la audiencia conforme a los lineamientos que establece la Ley Nacional de Ejecución Penal. Y también hay formatos por escrito. ¿Por qué? Porque dentro de toda esta experiencia que hemos adquirido y además de una pandemia que nos obligó a cambiar a todos, vimos que había algunas formas para resolver de manera escrita que era mejor y que otras sin necesariamente llevar audiencia. Entonces, toda esta experiencia está plasmada en esas guías. El cuaderno recoge las figuras más importantes o casi todas las figuras de la Ley Nacional de Ejecución Penal y va auxiliando al juez porque le va diciendo, ¿sabes qué? En este tema puedes consultar la jurisprudencia tal, puedes consultar las reglas de Van Gogh, puedes consultar reglas Nelson Mandela. O sea, hacemos una remisión a legislación nacional, legislación internacional y SOPLOP. Entonces, ahí está, ese es el producto. Ponnos un ejemplo de algún caso que hayas llevado para que quienes nos miran puedan ver cómo se aplican, ¿no?, en el día a día estas guías. Mira, cuando empezamos a hacer las audiencias y, por ejemplo, en un beneficio de libertad condicionada que te exige al menos haber cumplido el 50% de la pena de prisión, entre otras cosas, tuvimos la primera audiencia en el Centro de Justicia en Guerrero y empezamos a seguir la literalidad del artículo 126 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, que es los lineamientos para cómo se va a desahogar una audiencia en materia de ejecución. Lo seguimos y vimos al final que nos tardamos alrededor de 1 hora 5 minutos, pero durante el desarrollo de la audiencia vimos que era, mucha ida y vuelta el uso de la voz y que a veces se repetía lo mismo. Entonces intentamos hacer ajustes respetando debido proceso, formalidades esenciales del procedimiento y acortamos algunos pasos. La siguiente audiencia duró 40 minutos. Okay. Bajamos mucho el tiempo y se resolvió lo mismo. ¿Qué pasó? Que tanto la defensa como el Ministerio Público y la autoridad penitenciaria ya sabían a qué iban, sabían qué tenían que exponer, dónde había debate, dónde no lo había, y era mucho más sencillo. Entonces, esa experiencia fue una de las cosas que se plasmó en este cuaderno, acortar un poquito la duración de las audiencias. Eso al final impacta en recursos económicos, es agenda de los centros de justicia o de las unidades de gestión, etcétera. Ese es un reflejo que queda ahí en el cuaderno. Pues entonces estas guías no solamente son dirigidas para personal jurisdiccional, es decir, no solamente para jueces y juezas. Así es para toda la sociedad, si me permiten decirlo. ¿Por qué? Porque cuando el destinatario de ese procedimiento de ejecución siempre es una persona privada de la libertad, que tiene un asesor, que es un defensor, pues está el juez, el Ministerio Público, la autoridad penitenciaria. También hay una víctima. Por supuesto que también hay una víctima que interviene en ciertos aspectos y también está su asesor jurídico. La idea es que todas ellas puedan consultar esas guías para que al menos se distinga cuál es el objeto, qué se requiere probar, cómo se requiere probar, en qué momento puedes intervenir, pero también son útiles para la sociedad civil o los visores o el público, los familiares, ¿no? Que sepan de qué se va a tratar la audiencia, ¿no? Que no lleguen sin saber qué se va a resolver, ¿no? Es un poco la transparencia y la publicidad de las decisiones que se toman en este sistema de justicia penal. He difundido este trabajo en universidades para que los talleres de litigación de los alumnos se hagan con estas guías, ¿no? Entonces es un abanico de posibilidades para cualquier persona. ¿Podremos decir que estas guías contienen como buenas prácticas para resolver todos estos asuntos que se dan en la etapa de ejecución? Y si tú consideras que estas buenas prácticas puedan hacer la diferencia entre tener una vida digna mientras estás purgando una condena privado de la libertad. Sí, es una buena práctica.
El derecho se construye con buenas prácticas al final, ¿no? El hecho de que tengas una pauta que te puede llevar a resolver una pretensión de una persona privada de la libertad, por supuesto que te va a evitar perder tiempo, te va a ayudar tanto a la defensa como autoridad penitenciaria, Ministerio Público, saber qué información tiene que llevar a la audiencia y que se resuelva. Puede ser favorable o desfavorable, pero ya todos están en la misma sintonía, ¿no? A la persona privada de la libertad le va a ayudar, como lo decía, a entender qué es lo que se va a resolver en esa audiencia, si en algún momento puede intervenir, por supuesto siempre bajo la asesoría de su defensor, etcétera, pero es conocer, ¿no? Creo que lo que nos da miedo es no saber. Exacto. Y cuando alguien conoce, va seguro. Y conoces tus derechos y así los puedes hacer por efectivos. supuesto. Se nos acaba el tiempo y nos gustaría que nos compartas alguna recomendación para que cuando opinemos, pues lo hagamos ya con conocimiento. Bueno, pues primero las guías. Sí, ¿no? ¿verdad? Este cuaderno es indispensable. Todavía no está físicamente, pero en línea, ¿no? Está en línea, que al final ya todo el mundo lo ocupamos en línea. En la página del Consejo pueden encontrar la liga. Vean, no es un material que tiene que mejorar porque además, como lo digo, el derecho se va construyendo día a día. Hay que actualizarlo, pero también hay otros libros, como hay un libro que es sobre el castigo de Anthony Dobbs. Él habla un poco de este tema de la visión que se tiene de las personas privadas de la libertad, ¿no? Que se les excluye y que más bien la sociedad debe de incluirlas. También la Comisión Interamericana acaba de publicar la Resolución 2/2025 hace 3 días, que habla sobre los derechos de las personas familiares y cercanas a las personas privadas de la libertad, que también tienen el impacto de tener a alguien en prisión, ¿no? Y que ellos también tienen derechos. Que también como tienen familiares. derechos, ¿no? Y Muy que bien. también son estigmatizados. Jueza, pues muchas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias a ti. También a ustedes, gracias por su atención. Soy Verónica González. Hasta la próxima.